Desde que recuerdo, mi vida en Colorado siempre ha estado llena de secretos que nunca imaginé que algún día saldrían a la luz. Crecí en una pequeña casa en las afueras de Denver, donde la rutina diaria parecía normal para cualquier familia promedio. Sin embargo, había algo que siempre sentía extraño en el ambiente. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando entraba, miradas que se cruzaban entre mis padres, y un silencio incómodo que caía como una sombra sobre nuestra mesa de cena. A veces intentaba preguntar, pero siempre me respondían con un simple "no es asunto tuyo", y aprendí a dejar de preguntar. Cuando me casé y mi hija llegó a este mundo, pensé que podía romper ese ciclo de secretos y sinceridad incompleta. Quería ser abierta y transparente con ella, enseñarle que los secretos, aunque a veces necesarios, podían ser dañinos si se mantenían demasiado tiempo. Pero la vida tiene una manera extraña de recordarte que los secretos no desaparecen simplemente porque decidas ignorarlo. Hace unos años, cuando mi esposo aún estaba con nosotros, ocurrió algo que cambió completamente mi perspectiva sobre la confianza y la familia. Él siempre había sido un hombre trabajador y disciplinado, pero también tenía una manera de manejar el dinero que yo nunca entendí del todo. Un día, mientras revisaba unos documentos antiguos, descubrí algo que me dejó sin aliento: una cuenta oculta con una suma que jamás imaginé que nuestra familia pudiera reunir. Era suficiente para cambiar la vida de cualquiera, y sin embargo, él había decidido no compartirlo con nadie. Mi primer instinto fue confrontarlo, pero algo dentro de mí me detuvo. Sabía que ese dinero no solo representaba seguridad financiera, sino también control y secretos que habían definido nuestro matrimonio más de lo que cualquiera podría sospechar. En ese momento, me encontré en una encrucijada: seguir la tradición de ocultar información y mantener la paz aparente, o actuar de manera que protegiera a mi hija y asegurara su futuro, aunque eso significara traicionar la confianza de mi esposo. Elegí el camino que parecía más doloroso pero necesario. Guardé el secreto. Cada vez que veía a mi hija crecer y desarrollarse, sentía una mezcla de orgullo y temor. Orgullo porque estaba criando a alguien fuerte y curioso, y temor porque sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz, y cuando eso ocurriera, las consecuencias serían irreversibles. Sin embargo, también sentía una paz interna extraña, un recordatorio constante de que a veces los secretos, aunque dolorosos, pueden ser un acto de amor. Cada decisión que tomaba estaba cargada de tensión y ansiedad. Cada sonrisa que compartía con mi hija escondía historias que nunca podría contar. La vida continuaba en su rutina diaria, con el trabajo, los amigos y los pequeños momentos que todos damos por sentado, pero en mi corazón, un secreto permanecía intacto, esperando el momento en que el destino decidiera. El tiempo pasó, y mi hija comenzó a mostrar un carácter independiente, curioso y valiente, rasgos que siempre había admirado en ella. Pero mientras crecía, también notaba cómo ciertas preguntas surgían en su mente, esas que no podía responder sin revelar la verdad que llevaba años ocultando. Cada mamá: ¿por qué nunca hablamos de dinero en nuestra familia? ¿O por qué papá siempre parecía tan secreto? Me hacía estremecer. Sentía la presión de cada palabra, la urgencia de proteger su inocencia, y al mismo tiempo, la certeza de que la verdad debía salir en algún momento. Fue durante un viaje a la ciudad, cuando ella tenía apenas 12 años, que me di cuenta de lo importante que era prepararla. Caminábamos por las calles llenas de gente, observando los escaparates y escuchando la música de los artistas callejeros, y ella me tomó de la mano y me preguntó con ojos brillantes: «Mamá, ¿alguna vez nos has ocultado algo importante?».
Mi corazón se detuvo por un instante. Podría haberle mentido, haberle dado una respuesta vaga y segura, pero sabía que eso la haría más desconfiada. Respiré hondo y le dije con calma: a veces, cariño, los adultos guardan secretos para proteger a quienes aman. No siempre es fácil entenderlo, y no siempre es justo. Pero cuando llegue el momento, sabrás toda la verdad, y espero que comprendas que mis decisiones siempre estuvieron pensadas en tu bienestar. Su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y comprensión, y aunque no tenía idea de la magnitud del secreto, ese momento nos acercó más que nunca. A medida que los años pasaban, la presión de mantener el secreto se volvía más pesada. Cada cumpleaños, cada conversación sobre la universidad o el futuro financiero, me recordaba que la verdad estaba esperando en algún lugar, lista para cambiar todo. Pensé muchas veces en contárselo a mi esposo, pero sabía que su reacción podía ser impredecible. Habíamos construido nuestras vidas sobre ciertos cimientos, y derribar esos muros podría causar un colapso total. Sin embargo, también comprendí que la vida nos pone pruebas inesperadas. Todo parecía tranquilo hasta que llegaron los primeros indicios de problemas familiares relacionados con dinero, herencias y decisiones que podrían afectar directamente a mi hija. Cada noticia de amigos y vecinos sobre disputas familiares me hacía más consciente de que el momento de revelar el secreto se acercaba más rápido de lo que imaginaba. Mientras tanto, yo seguía cumpliendo con mi rutina diaria: trabajo, visitas al supermercado, cenas familiares, conversaciones triviales con vecinos. Todo parecía normal, pero dentro de mí el secreto crecía, ocupando cada rincón de mis pensamientos. A veces me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si mi hija alguna vez podría perdonar que oculté algo tan grande, y si la verdad nos uniría o nos separaría para siempre. Había llegado a un punto en que cada decisión, cada sonrisa, cada gesto afectaba directamente a la persona que más amaba en el mundo. Y aunque el miedo y la culpa eran constantes, también había un hilo de esperanza. La esperanza de que el amor y la confianza que habíamos construido fueran más fuertes que cualquier secreto que pudiera revelar el destino. La adolescencia de mi hija trajo consigo cambios que nunca había anticipado. Sus intereses se expandieron, sus amigos comenzaron a tener más influencia, y cada conversación sobre el futuro estaba impregnada de sueños y expectativas. Mientras la escuchaba hablar sobre la universidad, su deseo de independencia y sus planes para viajar, sentía un orgullo profundo pero también un miedo creciente. Cada decisión que tomaba estaba indirectamente ligada al secreto que llevaba años guardando, y el peso de esa responsabilidad me hacía sentir que caminaba por un hilo muy fino. Una tarde, mientras ordenaba documentos antiguos en la oficina de casa, me topé con unas cartas que mi esposo había dejado hace años. Correspondencias de bancos y asesores financieros que detallaban movimientos de dinero que él nunca mencionó. Al leerlas, comprendí que la cantidad que había descubierto originalmente no era la única. Había otras cuentas y activos que jamás habíamos tocado. La magnitud de todo aquello me dejó atónita. Comprendí que la decisión de ocultarlo no solo era un acto de protección, sino también una forma de controlar el destino de mi familia de manera indirecta. Esa noche, mientras cenábamos, noté cómo mi hija estaba más atenta a mis gestos que nunca. Sus preguntas sobre valores, ética y decisiones familiares mostraban que ya intuía que algo grande se escondía detrás de nuestra aparente normalidad. Intenté desviar el tema, hablando de la escuela y de amigos, pero era imposible ignorar la sensación de que cada palabra que decía podría acercarla más a la verdad. Los fines de semana, mientras caminábamos por los parques de Colorado, me encontraba perdida en mis pensamientos.
Imaginaba el momento en que tendría que confesar todo, cómo lo haría y qué impacto tendría en su vida. Cada sonrisa suya me recordaba que estaba jugando un juego delicado, protegerla de una verdad que podía cambiarlo todo, y al mismo tiempo enseñarle a ser fuerte y resiliente cuando la vida le presentara desafíos. Decidí entonces que debía prepararla de manera gradual. Comencé a introducir conversaciones sobre responsabilidad financiera, ética y decisiones difíciles, siempre de manera sutil, sin revelar el secreto completo. Quería que entendiera la importancia de manejar información delicada, de tomar decisiones con sabiduría y sobre todo de valorar la honestidad sin destruir la estabilidad emocional que había construido. Mientras tanto, mis noches estaban llenas de insomnio y reflexiones profundas. Pensaba en el momento en que la verdad saldría a la luz y en cómo enfrentaríamos la situación juntos. La combinación de amor, miedo y esperanza se entrelazaba en cada pensamiento, recordándome que ser madre no es solo criar y proteger, sino también tomar decisiones difíciles que moldean el futuro de quienes amas. Aunque no podía prever todo lo que sucedería, tenía la certeza de que nuestra relación, construida sobre la confianza, el cariño y la paciencia, nos permitiría superar cualquier desafío. Cada día, cada gesto y cada conversación era un paso más hacia el momento inevitable en que el secreto dejaría de serlo, y con ello cambiaría nuestras vidas para siempre. La llegada de la universidad marcó un antes y un después en nuestra rutina. Mi hija estaba emocionada por comenzar una nueva etapa llena de oportunidades y desafíos, pero yo sentía cómo el peso del secreto aumentaba con cada maleta que preparaba y cada despedida. Cada abrazo en la puerta del automóvil estaba cargado de sentimientos encontrados, orgullo, miedo y la certeza de que pronto todo cambiaría. Durante las primeras semanas, sus llamadas y mensajes eran constantes. Me contaba sobre sus clases, nuevos amigos y experiencias en el campus. Yo escuchaba con atención, disfrutando de su entusiasmo, pero también con la preocupación de cómo manejaría la verdad cuando finalmente llegara el momento. Sabía que debía elegir el momento adecuado, uno que no interfiriera con sus estudios, ni con su equilibrio emocional. Un día, mientras revisaba antiguos contratos y documentos bancarios, me topé con algo inesperado, una carta dirigida a ella, que mi esposo había dejado por accidente entre sus archivos. La carta detallaba instrucciones sobre una parte del dinero que ella debería recibir en el futuro. Mi corazón se aceleró. Comprendí que el secreto ya no era solo mío, sino que había dejado pistas inadvertidas, que podrían hacer que ella lo descubriera antes de tiempo. Decidí entonces que debía actuar con cautela. No podía permitir que la sorpresa se convirtiera en confusión o desconfianza. Comencé a planificar cómo introducir la verdad poco a poco, enseñándole a manejar la responsabilidad que conllevaría y preparándola para comprender el contexto completo. Quería que entendiera que el dinero no es solo un recurso, sino también una herramienta que exige madurez, ética y sensatez. Los fines de semana, cuando regresaba a casa, notaba que mi hija había crecido de manera significativa. No solo físicamente, sino también en su pensamiento y carácter. Las conversaciones se volvieron más profundas y filosóficas. Me preguntaba sobre justicia, decisiones difíciles y moralidad. Cada pregunta era una oportunidad para prepararla, para enseñarle sin revelar todo, para darle herramientas que le permitieran manejar la información cuando el momento adecuado llegara. Sin embargo, la presión interna era constante. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente cada decisión, cada palabra,
cada gesto que podía influir en cómo ella percibiría la verdad. La culpa, el miedo y la esperanza se mezclaban, recordándome que mi papel como madre iba más allá de proteger, era guiar, educar y fortalecer su carácter, para que cuando la realidad saliera a la luz, ella estuviera lista para enfrentarla con confianza. Había aprendido que los secretos familiares no solo protegen o esconden, sino que también construyen un delicado equilibrio de emociones y decisiones. Mi desafío era mantener ese equilibrio mientras ayudaba a mi hija a crecer, aprender y desarrollarse. Cada sonrisa suya, cada logro académico y cada pequeño gesto de independencia reforzaban mi determinación de manejar el secreto con cuidado, asegurándome de que la verdad, cuando llegara, no destruyera nuestra relación, sino que la fortaleciera aún más. Era un camino lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Sabía que la vida nos presentaría desafíos mayores y que mi decisión de protegerla hasta ese momento había sido correcta, aunque difícil. La verdad estaba cerca, y cuando llegara, esperaba que todo el amor y la preparación que habíamos compartido nos permitieran enfrentarla juntas, como madre e hija, más unidas que nunca. Conforme pasaban los meses, la vida universitaria de mi hija se volvió más intensa. Las responsabilidades académicas, los exámenes y las actividades extracurriculares ocupaban gran parte de su tiempo, y aunque seguíamos en contacto diario, la dinámica había cambiado. Comenzaba a notar señales de independencia más marcadas, decisiones propias, preferencias personales y opiniones que a veces chocaban con las mías. Esta transformación era natural, pero también me recordaba que el momento de revelar el secreto debía ser calculado con precisión. Un sábado por la tarde, mientras revisaba unos documentos antiguos, recibí una llamada inesperada de un amigo de la familia. Me informaba sobre ciertos movimientos financieros que podrían complicar la situación si no actuaba con rapidez. La preocupación volvió a apoderarse de mí. Sabía que debía organizar todo antes de que alguien más se enterara, para que la revelación no se convirtiera en un problema legal o emocional. Era un recordatorio de que mantener un secreto de esta magnitud no solo implicaba proteger a mi hija, sino también asegurarme de que nadie más interfiriera. Decidí entonces crear un plan más estructurado. Hice listas. Anoté fechas importantes y establecí estrategias para presentarle la información gradualmente. No quería que se sintiera abrumada ni atrapada por la sorpresa. Cada detalle contaba: el momento del día, el tono de voz, las palabras exactas que usaría. Todo debía estar cuidadosamente calculado para garantizar que la verdad se recibiera con comprensión y madurez. Mientras tanto, mi hija continuaba mostrando signos de crecimiento personal. Comenzó a involucrarse en voluntariado y proyectos sociales, demostrando empatía y responsabilidad. Estas acciones me hacían sentir orgullosa, porque sabía que el dinero que estaba guardando no solo sería un recurso material, sino también un instrumento para que ella hiciera el bien, tomara decisiones acertadas y aprendiera a valorar la responsabilidad que conlleva. Una tarde, mientras caminábamos juntas por el parque, me di cuenta de que la relación entre nosotras había cambiado profundamente. Ya no era solo madre e hija, había evolucionado hacia una amistad basada en respeto mutuo y comprensión. Podía hablar con ella sobre temas delicados sin sentir que la estaba invadiendo, y ella escuchaba atentamente, formulando preguntas inteligentes y reflexivas. Fue en ese momento que comprendí que estaba cerca del día en que debía revelarle el secreto, porque había construido una base sólida de confianza y madurez. Sin embargo,
La ansiedad seguía presente. Cada noche repasaba mentalmente todos los escenarios posibles, preguntándome cómo reaccionaría, cómo manejaría la presión y cómo se sentiría al descubrir la verdad. Sabía que no podía controlar completamente sus emociones, pero sí podía prepararla y acompañarla, asegurándome de que la revelación fortaleciera nuestra relación en lugar de fracturarla. La preparación no era solo práctica, sino también emocional. Aprendí a escuchar mis propios miedos, a gestionarlos y a transformarlos en paciencia y comprensión. Cada decisión, cada palabra y cada gesto estaban destinados a protegerla, pero también a empoderarla para que, cuando llegara el momento, pudiera enfrentar la verdad con seguridad, confianza y amor. Los días avanzaban y la sensación de que el momento se acercaba se intensificaba. Cada conversación con mi hija parecía tener un doble propósito: disfrutar del presente y, al mismo tiempo, evaluar cómo podría reaccionar al conocer la verdad. No quería que se sintiera traicionada ni abrumada, así que cada gesto, cada palabra y cada mirada eran cuidadosamente pensados. La paciencia se convirtió en mi aliada más valiosa. Una tarde lluviosa, mientras revisaba antiguos álbumes familiares, me encontré con fotografías de mi difunto esposo. Sus sonrisas y recuerdos compartidos me llenaron de nostalgia y tristeza. Era inevitable pensar en cómo él habría querido que manejara este secreto y en la responsabilidad que ahora recaía sobre mis hombros. Su recuerdo me impulsaba a ser justa, honesta y prudente, recordándome que la manera en que revelara esta información definiría no solo el futuro de mi hija, sino también nuestra relación. Durante esos días, mi hija empezó a mostrar curiosidad por ciertos documentos y asuntos financieros que antes no le interesaban. Sus preguntas eran sutiles, como intentando descubrir algo que intuía, pero no podía precisar. Esto me obligó a replantear la forma en que presentaría la información, para que no se sintiera como un descubrimiento repentino, sino como un proceso natural de comprensión. Cada palabra debía ser clara, cada explicación detallada, para que no quedaran dudas ni malentendidos. Decidí, entonces, crear un plan gradual. Comenzaría con conversaciones sobre valores, responsabilidad y planificación financiera. Quería preparar su mente, su corazón antes de hablar del dinero en sí. Era un método delicado, que requería tiempo y observación constante. Cada respuesta suya, cada reacción emocional me indicaba si estaba lista para el siguiente paso. La paciencia se transformaba en una guía silenciosa que marcaba el ritmo de nuestras interacciones. Al mismo tiempo, sentía la necesidad de fortalecer su confianza. La alentaba a tomar decisiones pequeñas, pero significativas, dándole autonomía y apoyo en sus elecciones. Esto no solo la preparaba para manejar recursos importantes en el futuro, sino que también reforzaba nuestra relación basada en respeto mutuo. Podía notar que poco a poco comenzaba a asumir responsabilidades con seguridad y madurez, mostrando señales claras de que estaba lista para enfrentar la verdad sin sentirse intimidada. Una noche, mientras cenábamos juntas, surgió un tema inesperado: la herencia y la planificación familiar. Su tono era curioso, pero reflexivo, mostrando interés genuino por comprender cómo funcionaban las decisiones financieras en la vida real. Sentí que aquel era un momento clave. Sin apresurar nada, le ofrecí ejemplos, compartí experiencias de nuestra familia y enfaticé la importancia de la responsabilidad y la honestidad. La conversación fluía naturalmente y pude notar cómo mi hija absorbía cada palabra con atención y consideración. Al final de la noche, mientras la veía recoger sus cosas para irse a su habitación, sentí una mezcla de alivio y anticipación. Sabía que la preparación había sido efectiva y que cuando llegara el día de la revelación, nuestra relación estaría suficientemente fuerte como para sostener cualquier sorpresa.
la confianza, la paciencia y la planificación cuidadosa habían creado una base sólida, y yo estaba lista para dar el siguiente paso en este delicado y transformador proceso. El día que había anticipado durante semanas finalmente se acercaba. Sentía un nudo en el estómago, mezcla de nervios y determinación. Había dedicado tanto esfuerzo a preparar a mi hija, a fortalecer nuestra relación y asegurarme de que comprendiera la responsabilidad que conllevaba la verdad, que ahora me encontraba frente al momento crítico. Revelar la existencia del dinero que hasta entonces había permanecido oculto. Decidí que lo haríamos en un ambiente tranquilo y familiar, donde las emociones pudieran fluir sin presiones externas. Preparé nuestra sala de estar, acomodando los muebles para crear un espacio íntimo y puse sobre la mesa fotografías de momentos felices, recuerdos que reforzaran la conexión emocional que compartíamos y que ayudaran a suavizar el impacto de la noticia. Cada detalle estaba pensado para equilibrar la seriedad del tema con un entorno seguro y acogedor. Cuando mi hija llegó, noté inmediatamente su curiosidad y la ligera ansiedad en sus ojos. Comenzamos la conversación de manera natural, hablando sobre la importancia de la planificación y de cómo ciertas decisiones financieras podían transformar la vida de una persona. Sus preguntas eran directas, pero respetuosas, y su tono mostraba que estaba lista para escuchar algo más profundo. Su madurez emocional se hacía evidente, y sentí un alivio silencioso al ver que los pasos previos habían dado resultado. Con suavidad, introduje el tema de la herencia y expliqué que había ciertos recursos que habían sido mantenidos en secreto para protegerla y garantizar su futuro. Observé atentamente su reacción, asegurándome de modular mis palabras para no abrumarla. Su rostro pasó por un abanico de emociones: sorpresa, incredulidad y, finalmente, comprensión. Me di cuenta de que estaba procesando la información con cuidado, evaluando su significado y su impacto. Le conté cómo había sido la decisión de mantener el dinero oculto y el motivo detrás de ello. Hablé de amor, protección y responsabilidad, enfatizando que nunca se trató de ocultarle algo por desconfianza, sino de asegurar que tuviera la madurez suficiente para manejar la situación de manera adecuada. Cada palabra que pronunciaba buscaba transmitir sinceridad, empatía y respeto por su inteligencia emocional. A medida que la conversación avanzaba, noté que mi hija comenzaba a sonreír tímidamente. Su aceptación no fue inmediata, pero sí genuina. Me abrazó y en ese gesto sentí el peso de años de decisiones, secretos y preocupaciones disiparse lentamente. La conexión entre nosotras se fortaleció más que nunca, y comprendí que el momento de revelar la verdad no solo había sido necesario, sino transformador. Hablamos durante horas, detallando cómo se podría administrar el dinero, cuáles serían las responsabilidades asociadas y cómo esta decisión podría impactar su vida de manera positiva. La transparencia y la honestidad se convirtieron en el eje de nuestra conversación, consolidando una base de confianza que jamás se rompería. Cuando finalmente la conversación llegó a su fin, sentí una mezcla de alivio y satisfacción. La verdad estaba sobre la mesa, y nuestra relación había salido fortalecida. Habíamos superado un desafío emocional enorme, y tanto mi hija como yo sabíamos que nuestra conexión sería ahora más fuerte, basada en comprensión, respeto y amor incondicional. Esta historia no trata solo de un secreto o de una herencia escondida, sino del amor silencioso y las decisiones difíciles que a veces los padres deben tomar por el bien de sus hijos. A lo largo de los años, una madre enfrentó el peso de la culpa, la duda y el miedo, todo para proteger el futuro de su hija.
Guardó una verdad que podría haber destruido su paz, pero que, revelada en el momento correcto, se transformó en un acto de amor, confianza y madurez. Cuando finalmente compartió el secreto, no hubo reproches ni resentimiento, sino comprensión. La hija, ya adulta, entendió que cada silencio de su madre había sido una forma de cuidado. Aquella revelación no rompió su vínculo, lo fortaleció, porque la verdad, cuando nace del amor y la intención pura, no destruye, sana. La historia de esta familia en Colorado nos recuerda que la honestidad y el amor pueden coexistir con el silencio, y que cada decisión, por más dolorosa que sea, tiene un propósito cuando está guiada por el corazón. A veces los secretos no son una traición, sino una forma de proteger a quienes más amamos hasta que estén listos para entender. Y así, entre lágrimas, abrazos y palabras sinceras, madre e hija encontraron finalmente la paz que durante años les había sido negada. Un cierre no solo financiero, sino emocional, que marcó el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, más transparente, más fuerte y más unida que nunca.